Apreciados amigos de Radio Taiwán Internacional, Me he propuesto seguir vuestras emisiones diarias. Han pasado muchas cosas que hemos vivido juntos. Les adjunto un informe de recepción. Me gusta mucho de sus programas que me causan muchas risas y emociones. El Cartero. Con Andrea Wang y Sol Hon. un espacio para entretenernos con historias, Compartir tus emociones y las nuestras. expresar opiniones, dar sugerencias, reflexionar. Y dejar volar la imaginación. Bienvenidos a El Cartero. Hola Andrea. Hola Sol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal oyentes? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Acá estamos en otra edición y también tenemos una edición especial hoy. Así es, tenemos un invitado, un compañero de la sección muy querido. Sí, muy querido. Bueno, yo siento especial afecto porque fue quien me enseñó todo el sistema de cómo manejar el Dalek, cómo hacer el informativo. Fue mi maestro. Así es, y además es un gran compañero aquí Sí. que siempre está ayudando lo que puede. Bueno, ¿hablamos de quién? De Iker Izquierdo. Hola Iker. Hola, bueno, ya veo que mi dinero, el dinero que os he dado para que habléis bien de mí, ha surtido efecto. Es que Iker no solamente ha dado dinero, sino ha pagado con café, con digamos, algunos tentempiés de Ay, España, sí, así sí. que muchas cosas hemos recibido, Sí, ¿eh? he gastado mucho, para que habléis bien de mí. Bueno, qué humilde, Iker, pero es verdad, se te quiere mucho aquí. Bueno, vamos porque es una entrevista para Iker, para que lo conozcan más, Iker. Sí, vamos a preguntarle cositas. Bueno, vamos a empezar con preguntándote, Iker, contanos dónde naciste y creciste y cómo está compuesta tu familia. Contanos un poco. Pues nací en una ciudad que se llama Baracaldo, que está en el norte de España, por ahí, por el País Vasco, ¿no? Año 81. Y crecí un poco pues entre ese sitio y la ciudad de donde viene mi madre, que que no está muy lejos de allí, que está en otra provincia, pero también en la costa. Con lo cual, pues crecí en un ambiente entre industrial y marinero. Y nada, bueno, pues un poco lo que era la vida en España en los 80 y en los 90. Luego empecé a mudarme a otros sitios de España. Sí. Bueno, y contanos sobre tu formación académica. Sabemos que hiciste la licenciatura en España y maestría en Taiwán, ¿verdad? En estos dos diferentes lugares. Sí, di unas cuantas vueltas. Empecé estudiando Derecho, pero no me gustaba demasiado. Y al final... Si te escuchara Darío. Ya. Sí, lo siento, Darío. No soy materia de leyes. Entonces me cambié a Historia, que eso sí que me gustaba mucho más. Y entonces terminé mi licenciatura en Historia. Y muchísimos años después, de hecho hace relativamente poco, justo antes de la pandemia, me licencié. Me gradué en una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia que cursé aquí en Taiwán, de hecho muy cerca de aquí de la radio, en la Universidad de Minchuan, que está a 1 kilómetro o menos. Y me interesa eso, Iker. ¿En qué idioma estaba dada la clase esta de maestría en Minchuan? ¿En chino o en inglés? No, estaba en inglés porque esta maestría era para extranjeros. Concretamente para extranjeros, sobre todo de países aliados que tenían beca de... Normalmente solía ser una beca de ICDF, que es una organización Fundación para el Desarrollo. Fundación para el Desarrollo o la Ayuda Exterior al Desarrollo de Taiwán, que pertenece al Ministerio de Exteriores, o más o menos. Sí, y entonces era en inglés porque no era para taiwaneses, era para estos estudiantes extranjeros que venían de países aliados y otros países también, obviamente. Pero esto sin beca ya. Yo me lo tuve que pagar de mi peculio. Bien, vamos a pasarnos a la parte laboral. Sí. Bueno, ¿qué trabajos has tenido antes de entrar a RTI? Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de esos trabajos? Bueno, vamos a ver. Mi primer trabajo todavía estaba yo en la secundaria.
y se trataba de hacer encuestas. Yo tenía que hacer encuestas entre gente que conocía. Tenían que ir a un restaurante de Pizza Hut, me acuerdo, de la ciudad en la que vivía yo, y tenían que rellenar la encuesta, y yo cada semana tenía que llamar por teléfono a la empresa de la que hacía las encuestas y decirle las respuestas, y luego enviarle el cuestionario por correo. Y entonces tenía que hacer encuestas todas las semanas. Y dije, lo estuve haciendo durante 2 años o así. Y entonces en mi último año de la secundaria y mi primer año de universidad, o mi segundo año de universidad, pues contaba con mis propios recursos ya. Y entonces guardo bastante buen recuerdo de ese trabajo porque, claro, me permitía tener mi propio dinero. Ajá, súper independiente. De joven, ¿no? O sea, sí, joven. Bueno, tampoco mucho, era simplemente pues para mis gastos. Pero ¿vale? eso Sí. es importante a esa edad. Sí. Claro que sí. No estaba mal. Luego también trabajé muchos veranos, trabajé en la autoescuela de mis tíos. Tenían, bueno, y siguen teniendo una autoescuela para enseñar a conducir, ¿no? En un pueblo que se llama Casturrodiales, que es uno de los 2 sitios donde yo crecí. Y entonces todos los veranos lo que hacía yo era conducir una furgoneta grande y traer a alumnos de diferentes pueblos hasta la escuela para que asistiesen a las clases teóricas. Y entonces tenía que andar conduciendo una furgoneta enorme por ahí, por las carreteras del norte de España. Ese fue otro trabajo. Y luego ya tengo que saltar a cuando me fui a China y estuve viviendo en Pekín, que trabajé como profesor de español. Y entonces enseñé español, me acuerdo, a chinos y también me acuerdo de una chica kazaja, que era de etnia rusa, pero era de nacionalidad kazaja y era guapísima, por cierto. Y luego también le enseñaba inglés a un árabe que había por allí, que era el marido de una compañera mía de clase. Bueno, una cosa así un poco pintoresca, ¿no? Ajá. Sí. Luego luego volví a España y trabajé 1 año y medio en la universidad en la que yo me había graduado, en la Oficina de Relaciones Internacionales, llevando unas becas que daba la Unión Europea a países de todo el mundo, ¿no? Entonces yo me encargaba de ese programa. Pero era un trabajo bastante exigente para el que yo no estaba realmente bien preparado y tampoco me gustaba especialmente, sobre todo la parte contable y la parte de tener que dar explicaciones a la Comisión Europea y todas estas cosas, lo odiaba. Con lo cual me marché y me vine a Taiwán y al llegar a Taiwán pues entré en la radio y entré en una empresa de traducción y ahí sigo. Bueno, sabemos que actualmente Iker tiene, digamos, 3 oficios. Traductor, después locutor y también escritor. Sí. Bueno, antes de entrar a eso, vamos a los cumpleaños primero, ¿sí? Vamos. Bueno, Iker no se anima a cantar, así que Andrea va a yo cantar. es que canto muy mal, perdón. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Muy feliz cumpleaños a los oyentes que cumplen entre los días 17 y 23 de febrero. Tenemos a Oscar Javier Díaz Mateluna de Chile, que cumple el día 19. El señor Pei Qianlong de Japón, que cumple el día 18. Sibendu Paul de India, que cumple el 22. Jonathan Vélez Méndez de Puerto Rico, que cumple el día 18. Luis Camarillo de Estados Unidos, cumple el día 22. José Manuel Montero de España cumple el día 17. Y tengo más. Gertrudis Barrosa Soto de Cuba cumple el 18. Hugo Manteiga de Argentina cumple el día 21. Ivandro da Cruz Neves de Brasil, que cumple el día 17. Y eso es todo. Muy feliz cumpleaños para todos ustedes. Y seguimos. Sí, porque tenemos poco tiempo. Bueno, como locutor, vamos a empezar como locutor de RTI. Cuando recién empezabas aquí en RTI, ¿qué fue lo que más te costó de este trabajo? Pues seguramente traducir las noticias y acostumbrarme al vocabulario técnico en chino. Pero lo demás, no demasiado. Ok. Eso fue lo único, en serio, sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que es escritor.
Sí. Digamos, Iker tiene este nuevo rol como escritor y que he leído sus libros, me han encantado mucho, o sea, es súper interesante, así que les recomiendo. Ujú. Pero sabemos que, bueno, ¿siempre has escrito? O sea, ¿te gusta escribir? Cuando era pequeño sí me gustaba, escribir alguna historia, me acuerdo, en el colegio, pero yo era más lector. Y alguna vez había soñado con ser escritor o con escribir algún libro. Siempre lo había dejado de lado, me había dedicado a otras cosas, pero como siempre he sido lector empedernido, siempre, vamos, con un libro en la mano. Hace unos años, estando aquí en Taiwán, recuerdo que me aburría un día en casa y escribí un par de historias sobre cosas que yo quería escribir. Y eran historias así humorísticas. Y se las envié a un amigo español que está aquí también en Taiwán y que tiene una editorial. Y le gustaron mucho y entonces me animó a que escribiese más. Y entonces pues dije yo, ¿por qué no? Me voy a poner a escribir. Y entonces me puse a escribir y hasta ahora. Sigo escribiendo y voy a intentar desarrollar un poco mi carrera de escritor. Bueno, sabemos que el primer libro es sobre 10 cuentos sobre Taiwán, ¿verdad? Sí, es una colección de 10 cuentos ambientados en Taiwán, efectivamente. Se llama La novia del japonés y otros cuentos de Taiwán. Y se puede encontrar en Amazon. Y yo empecé a leer el segundo libro. Sí, el segundo libro es ya una novela muy larga, que precisamente porque es muy larga y como yo no soy famoso, pues hemos... Todavía, ¿eh? Sí, entonces el editor decidió dividir la publicación en 4 tomos. 4 tomos de 200... 4. Yo pensé que iba a ser 3. No. 4 tomos de 200 páginas cada uno. Ajá. Y entonces se han publicado 3 y el último pues estará al caer. Ujú. Y nada, es una novela sobre un joven español que entra al servicio de un embajador de España y entonces le sigue a diferentes destinos, pues a China, a Tailandia y a Japón. Y entonces pues me da pie a hablar un poco pues de la historia reciente del mundo. Hay muy buenas críticas acerca de este segundo libro y parece ser que muchas veces la gente de nuestra generación, ¿no? Para ellos es muy fácil asociar, digamos, estos hechos históricos con su realidad, sus recuerdos también. Y le ha gustado mucho a la gente de nuestra generación. Sí, bueno, también hay que decir que sobre todo de España, porque hay muchas referencias que seguramente a alguien que no sea español pues le puedan, no le digan nada, vamos, o no entienda qué son. Pero bueno, más o menos hay algunas referencias que sí son cruzadas y que pueden interesar a un lector normal y corriente. Pero bueno, en cualquier caso, el libro habla de muchas cosas, es muy largo y no, es decir, aunque no conozcas algunas referencias, no pasa nada porque puedes disfrutar de otros aspectos del libro. Es cierto eso, porque, por ejemplo, particularmente me gusta La novia del japonés porque está muy relacionada a Taiwán. Ya. Y entiendo más el tema también. Claro. Entonces lo disfruté muchísimo ese libro. Bueno, yo me imagino que los escritores tienen el hábito de escribir todos los días, ¿es verdad eso, Iker? ¿Qué opinas? Bueno, sí, la mayoría sí tienen ese hábito. Yo no tanto porque me suelen interrumpir mucho con cosas del trabajo, sobre todo de traducción, porque en la traducción pues te llaman y tienes que tener esta traducción para mañana y entonces ya te interrumpen lo que estabas haciendo y no puedes seguir. Sí. Y entonces pues no tengo el hábito de escribir todos los días, por desgracia. Lo que hago es aprovechar cuando tengo igual 2 o 3 días seguidos sin nada, aprovecho para escribir todo lo que puedo. Y ahí consigo avanzar. Y a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Qué haces si no estás inspirado? Que seguramente hay esos momentos, ¿no? Leo. Muy Me pongo a leer y muchas veces la propia lectura pues te da ideas o te dan ganas de ponerte a escribir tu propia historia. A veces ocurre así. Sí. Bueno, y luego ¿hace cuánto que estás viviendo en Taiwán? Pues van a ser 12 años en enero.
¿Y cómo te consideras aquí en Taiwán? O sea, ¿ves a Taiwán como tu segundo hogar? Bueno, segundo sí, sí, pues claro. No te segundo queda... hogar. De momento te tienes que quedar en Taiwán. Sí. Me tengo que quedar en Taiwán. No diré más. Eso suena poco convincente. No, bueno, no voy a ser... No te vamos a dejar que te vayas. No voy a ser tampoco pelotillero. Quiero decir que por circunstancias personales me tengo que quedar en Taiwán. Si no llega a haber ciertas circunstancias personales, seguramente me hubiese marchado. No porque Taiwán tenga nada malo, sino porque yo soy así. Me gusta cambiar de aires. Sí, he vivido en muchos sitios y entonces estoy acostumbrado a... Es como una especie de droga. El llegar a otro lugar del mundo del que no sabes nada y tener que buscarte la vida por tu cuenta. Es realmente adictivo. Y entonces me ha costado un poco estar tanto tiempo aquí, la verdad. Bueno, y como traductor, o sea, la empresa de traducción en la que trabajas, Sí. ¿te gusta el trabajo de traducir en sí o te cuesta, no te cuesta? No, es un trabajo que me da ingresos, me da buenos ingresos, lo cual me permite pagar las facturas y me permite comprar libros y seguir viviendo. Pero tampoco es que es un oficio más que me permite vivir. No tengo una especial cariño por la traducción, ¿no? Me da bastante igual, sinceramente. Estoy siendo súper sincero hoy, ¿eh? Sí, eso es muy importante. Para eso estamos aquí en este programa. Digamos, un último mensaje para los oyentes. Pues que escuchen Radio Taiwán Internacional, por favor. Publicidad. Sí, que hablen a sus amigos de Radio Taiwán Internacional. Y nada, pues que intenten pasar por esta vida sin hacer demasiado la puñeta a los demás. Buenísimo, Iker. Muchas gracias y otra vez te quiero agradecer por ser mi maestro cuando llegué a RTI. Así que bueno, espero que estés disfrutando este lindo momento siendo compañero nuestro y que, bueno, que esto perdure por mucho tiempo más. Bueno, yo también, personalmente también agradezco a Iker en los momentos difíciles de mi vida que me ha tocado. Él siempre ha sido un gran compañero y me ha cubierto en todos los espacios. Por eso estuve en el cartero también con Sol. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Iker. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.